A ver, estamos tocándole la puerta al especialista en Derecho Penal, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, ex titular del Poder Judicial, ha sido magistrado de la Sala Antiterrorista, abogado de larguísima data, especialista evidentemente en temas de violencia subversiva, pero también conocedor del acontecer penal cotidiano. Estamos hablando con Marco Ibaceta, candidato de Podemos Perú a una curul congresal. Doctor Ibaceta, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a PBO Radio. Muy buenos días, señor Bater, ¿no? Yo ahora estoy en una ladera del Lurigancho mirando y estudiando o reestudiando la realidad que ya conozco desde hace bastante tiempo. A su disposición. A ver, acá hay una desgracia, la cual yo considero, fíjense, le digo, secundaria a la realidad de la falta de vacuna y falta de oxígeno, pero a todos los abogados penalistas los tienen realmente hinchados con esto. El vacunagate. El vacunagate yo creo que es una desgracia para el Perú desde el punto de vista de la imagen mundial, pero de la realidad de que como consecuencia de esto seguramente no han comprado otras vacunas y se han beneficiado ellos mismos. Hemos tenido que soportar una conferencia de prensa antes de ayer del señor Carbone en donde nos siguen ocultando los beneficiarios del lote de la 197 y del lote 257 y de los 600 supuestos funcionarios chinos o algunos amigos de Vizcarra que se han vacunado. El embajador Wagner nos dice que no hay que pelearnos con China. Si le preguntamos mucho a China se va a molestar y no nos va a querer vender el segundo lote. ¿Cuál es su visión penal y política del vacunagate? A mí me parece que definitivamente vamos a lo político primero, ¿no? Ha sido un derrumbe moral que ha destruido por completo la esperanza en el país y la credibilidad en el liderazgo político. Por eso es que tenemos mensajes ahora de postulantes al Congreso, al Ejecutivo, que quieren un cambio, que van a renovar la política, que quieren refundar el Estado. Y no se dan cuenta que todos somos parte de este problema y que hay que encontrar soluciones viables porque los milagros no se hacen, ¿no? Se tiene que reconstruir todo. Por otro lado, en el tema penal, a mí me parece que hay delito, ¿eh? Porque hay un abuso de función, ¿no? Un aprovechamiento de posición de dominio para aprovecharse de un bien que no le correspondía cuando estaba destinado a la población. Y aquí hay un enredo diplomático gigantesco que nadie puede entender. ¿Qué tenía que hacer la embajada china en estos menjujes con el señor Vizcarra y con la Universidad Cayetano Heredia? ¿Por qué se tuvo que llevar la embajada china 1000 y tantas dosis? ¿Por qué no tenemos una información transparente? Y la gente se moría. Pero, a ver, doctor, Entonces, lo que pasa es que China, la República Popular China, es la dueña de Sinopharm. Entonces, yo me pongo en el pellejo del chino, no es que esté haciendo abogado del diablo, estoy utilizando el sentido común. Si voy a venderle vacunas de una empresa que es estatal a un país como el Perú, estamos hablando del mes de enero, porque esto lo ha hecho Sagasti, que no tiene cama UCI, que no tiene ninguna otra vacuna, que no tiene respiradores, que no tiene sistema de salud, que tiene un expresidente que es un sinvergüenza, que se ha estado vacunando por lo bajo. Entonces lo primero que tienen que pensar los chinos es en asegurarse ellos, y muy probablemente les he dicho, bueno, ok, Sagasti, yo te voy a volver a enviar vacunas, pero ojo, que hay que vacunar a los chinos, cosa que ya habían hecho antes, porque para negociar con Vizcarra han habido una serie de vacunas que han quedado en el aire que dicen que se habían perdido. Por ahí va la cosa. Lo que pasa es que acá hay una cobardía de decir las cosas como son, porque por último hay que mirar para adelante. Si seguimos mirando para atrás, los chinos tampoco nos van a vender el segundo lote, no sé si me he dejado entender. así es, por eso le decía que todos somos parte de un problema que arrastramos como república, pero tenemos que mirar soluciones, porque si empezamos a mirar solo al pasado se nos va a seguir muriendo la gente. Ahora, yo lo que he sostenido es que cuando un país está en guerra, moviliza todas sus fuerzas, todos sus recursos y adopta todas las medidas de prevención posibles. Por lo tanto, si estábamos en guerra contra el virus,
Había que desatar todas las fuerzas nacionales, las privadas, las públicas, para que se consigan vacunas y se provean en el tiempo que estas estuvieran terminadas. Tenían que convocarse a los mejores médicos que estaban ensayando tratamientos. Tenía que apoyarse a nuestros investigadores, buscar soluciones alternativas y no dejar que nuestra gente se muera en sus casas porque todo el sistema de salud se ha replegado a hospitales que no soportan nada más. Tenía que comprarse todas las plantas de oxígeno posible. Es decir, la plata, en vez de gastarse en tantas tonterías, tuvo que ser invertida en todo lo que se requería frente a una primera, una segunda, una tercera ola, y ahora inclusive a la amenaza de que la vacuna sea desbordada por las mutaciones del virus. Y no tenemos nada. Oiga, esta es una omisión tan culpable que ya está apuntando a un genocidio. Ahora bien, doctor, yo también creo que se va a tener que enjuiciar por omisión de funciones y hasta genocidio, porque yo creo que se va a tener que probar y se va a encontrar seguramente las pruebas de la intencionalidad en no comprar vacunas, en no comprar pruebas moleculares, en no comprar camas UCI, porque tarde o temprano se van a conocer las cotizaciones que llegaron y nunca se respondieron. Pero ahí va el vacunagate. Otro tema que también es algo tremendamente horrible y que los medios de comunicación tratan de soslayar porque han sido vizcarristas al mango, como dicen los chicos. Porque resulta que se hizo todo un montaje, una historia con un libretista fabuloso que se llama Gorriti y un narrador del cuento que se llama Cateriano, de los Cuellos Blancos del Puerto. Los Cuellos Blancos del Puerto eran supuestamente una organización de narcos que se habían enquistado en el Callao para manejar sus cochinadas sin que nadie se meta con ellos en los juzgados del Callao. Y de ahí jalan a Inostroza, y jalan a Gutiérrez Pebe, y jalan a Patatín, Patatán. Y con forceps del cuello lo jalan al señor fiscal de la Nación Chávarri. Porque él no podía ascender, y que no podía ascender. Toda la maquinaria caviar, que se quede Pablo Sánchez, que se quede Pablo Sánchez, que Pablo Chávarri, y que no suba Chávarri, el presidente no va a la juramentación, que no suba Chávarri, y guerra Chávarri desde el primer día. Después, el señor Chávarri, que nombra a los señores fiscales, José Domingo Pérez y Bela Barba, que hasta el momento no tienen mayor resultado, porque no hay acusaciones formales hechas y llevadas a juicio, que es la chamba de un fiscal, y usted lo sabe, resulta que se regresa de viaje insuflado porque los iban a sacar. Después viene el acuerdo con Odebrecht, que es una vergüenza, que no nos ha dado nada, se le han llevado todo. Pero Chávarri había que ser fusilado. Y resulta que una señora que se llama Sandra Castro prepara un mamarracho mojado en tinta, un informe pésimamente redactado, fácticamente mal sustentado, penalmente ilógico, sin tipificación, un arrebato de locura. Y de ahí lo fusilan a Chávarri. Y por supuesto fusilan al Consejo Nacional de la Magistratura, votan a todos, ni los suplentes quedaron para hacer un J9J, una Junta Nacional de Justicia, con el objetivo, y estoy haciendo mi teoría de la conspiración, es que ellos tenían que dominar la fiscalía y quienes nombran a jueces y a fiscales a futuro para controlar no solamente la política peruana, sino todo el caso Lava Jato. Ahora nos enteramos que la señora Sandra Castro era amiga de Vizcarra, vecina de Vizcarra, que se reunía con Vizcarra y con Rocío Sánchez para coordinar seguridad, cosa que es un absurdo. Y Vizcarra era investigado en el caso Cuellos Blancos porque él frecuentaba la casa de Camayo. Precisamente por eso es que lo fusilan a Chávarri. Esto es un andamiaje inmenso y el señor Gorriti hoy, que entiendo para de arriba abajo con el señor Olivares fumando sabe Dios qué, dice que no hay que investigar a las fiscales y que hay que condecorarlas. Esa es mi visión a grosso modo y seguramente torpe. ¿Cuál es su visión del caso de los Cuellos Blancos, doctor Ibaceta? Bueno, la declaración del señor Gorriti me parece una majadería, por decir lo menos. Pero acá tenemos dos temas, señor Bater. Una, que con qué facilidad los gobiernos controlan a los medios de comunicación social masivos, con la excepción de 1, 2, 3, contaditos con los dedos. ¿Y por qué el control de los medios de comunicación masiva a través de la propaganda estatal? Que eso se tiene que revisar. Porque los nazis nos enseñaron, y en toda guerra también se aprendió, que con la propaganda se puede dominar a un país, se puede dominar a una colectividad.
Y los medios de comunicación masiva se han vuelto en estos últimos tiempos medios de propaganda de los gobiernos de turno. Pero detrás de los gobiernos de turno, a partir del año 2000, está la plaga caviar que siempre nosotros hemos denunciado. Un poder oculto que manipulaba todo para destruir a sus rivales políticos, destruir a sus enemigos, destruir a los críticos, destruir a los opositores, pero sin que nos demos cuenta, como no funcionaba la fiscalización, iban tomando el control de la institucionalidad. Entonces, ahora han infiltrado a la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, lo han infiltrado todo. Han echado a la calle a 18 generales, han nombrado a un comandante general de la policía, y recién estamos descubriendo a qué nivel de sometimiento. No era la fiscal de la Nación a quien reportaban sus fiscales provinciales. Recién podemos entender por qué, a partir de cierto momento, Odebrecht con el fiscal José Domingo Pérez, y en el caso de la señora Sandra Sánchez, creo que es la de las dos fiscales del Callao, no reportaban a sus superiores, sino que se dirigían a la prensa, hablando como titulares del Ministerio Público en contra de fiscales supremos. Entonces el objetivo era la gran barrida. Se van los que yo no quiero y se quedan los que yo quiero para controlarlo todo. Así que, ahora que hemos descubierto que quien dirigía las investigaciones era el presidente de la República, metido hasta el cuello en muchos actos de corrupción con indicadores suficientes para que se inicien las investigaciones de una vez, él siempre aparecía en el plano heroico de combate contra la corrupción. Oiga, si él estaba dirigiendo la investigación de los cuellos blancos, porque la tontería de explicaciones que nos dan es un insulto a la inteligencia, él estaba controlando al equipo de interceptación de la policía, y él nos mintió y desató una gigantesca corrupción y cayó en la terrible traición de ponerse vacunas porque es un cobarde dejando morir a su gente. Quiere decir que el uso de los medios de comunicación como mecanismo de propaganda hacen que se destruya a los demás, se controle todo el poder estatal, se haga lo que se quiera y se utilice, se instrumentalice el sistema de justicia a su favor. Oiga, esto no solamente es infracción constitucional para que merece inhabilitación, esto debería iniciarse ahorita una investigación, mandar a la cárcel a toda esta gente. Mire cómo es posible que la JNJ no suspende a Zoraida Ábalos. El Congreso no pide que se diluya la JNJ. La señora Zoraida Ábalos blinda a Vizcarra en el Vacunagate. Porque ¿qué cosa puede decir ella si Vizcarra se le puede parar al frente y decir tú me reuniste conmigo tal y cual fecha? Y eso es un delito. Para ella clarísimamente es un delito. Pues si ella se ha reunido con Vizcarra fuera de sede, como se llama oficial, a coordinar cualquier tipo de cosa, quiere decir que ella ha sido una vasalla de Vizcarra. Y quiere decir que Vizcarra salvó a su pata Camayo de esta estupidez de los cuellos blancos para medrar y servir a los intereses de, ¿sabes quién? De Soros, de Gorriti, del señor. ¿No se da cuenta que Gorriti sale a defender lo indefendible? O sea, dice que está bien porque tenía que defenderse de Gutiérrez Pebe y de tal, como si los cuellos blancos fueran gente de alta peligrosidad con capacidad de asesinar a alguien. Los cuellos blancos está tan mal hecho, doctor Ibaceta, que Pablo Sánchez hasta el día de hoy dice que no tienen cómo probar una estructura de organización criminal convencional. Porque no se sabe quién es el jefe, quién hacía los actos preparatorios, la ejecución, el delito en sí, no lo saben. No lo saben. No, pero no lo van a saber porque Inostroza justamente cuestionó el tema ante los jueces españoles y le dieron la razón. No califica como organización criminal, pero acá estamos ante una lucha por el poder. Y yo he escuchado que la fiscal del Callao señala que la señora Zoraida Ábalos tenía conocimiento de esas reuniones. La pregunta es, si el Ministerio Público es un ente constitucional autónomo, es una autocracia, es un ente autócrata,
y por lo tanto autónomo en la institución e independiente en lo funcional, ¿qué hacían los fiscales dándole cuenta de todas las investigaciones al presidente de la República? Y si la señora fiscal de la Nación lo sabía, y ahora tenemos la visión de que era la presencia de la señora fiscal de la Nación junto al señor Pablo Sánchez, quienes tomaron el control de la Fiscalía de la Nación, destruyendo a Chávarri, a Gálvez y a todos los demás, entonces tienen el control absoluto del poder. La propuesta es simple. Frente a estas barbaridades no queda sino un saneamiento absoluto en las Fiscalías Supremas. La Junta Nacional de Justicia debería en estos momentos preventivamente suspender a todos los fiscales supremos y promover a los que mejor califiquen por ahora provisionalmente y convoque a la elección. Pero el problema, doctor... Ir a su casa hay que destituirlo. Sí, está bien, pues, pero... La justicia se ha podrido, la policía se ha entregado. Ya, pero doctor Ibaceta... Los poderes públicos están en manos del presidente de la República. Ya, pero doctor Ibaceta... ¿Qué clase de Estado es esto? Ok, a ver, la Junta Nacional de Justicia lo ha fusilado a Chávarri por motivos políticos, porque han sido tan bárbaros, por decirlo menos en términos jurídicos, que para retirarlo y humillarlo, lo han hecho por motivos éticos, porque como no le han probado al señor, por dar un ejemplo, que hubo un almuerzo con periodistas, porque ni saben quiénes son los periodistas ni qué tema tocaron, es decir, la reunión con Camayo es inocua por inexistente. Como no han podido probar que el señor, porque después dijeron que él había mentido y que esa era una falta ética, ¿no? El Ibaceta no fue a almorzar con Batters, entonces hay que matar a Ibaceta. Y lo otro era el deslacrado. El deslacrado lo único que tiene es el testimonial de una señora Venegas, la cual perfectamente podría haber sido coaccionada, es decir, él me dijo que deslacre. No han probado, porque esa es la versión de la señora, pero la versión de otros 15 más es que el señor entra a la fiscalía, de que está en el edificio porque es el fiscal de la Nación que despacha de lunes a domingo a la hora que se le da la gana, como yo entro acá, entrará el señor allá, como el presidente del Poder Judicial entra al Poder Judicial lunes, sábado y domingo, como el presidente del Poder Legislativo puede entrar al Congreso como se le da la gana, como el presidente Vizcarra está en Palacio de Gobierno. Pero como deslacraron, le echan la culpa a él. Como si el tipo fuera tan idiota de ordenar un deslacrado en el sitio que usted conoce y yo conozco, que tiene cámaras en todos lados. Cada pasillo de la Fiscalía de la Nación tiene cámaras. Pero además, el día que él iba a ir, y el comercio tendenciosamente muestra 1000 veces, no mil veces la imagen de Chávarri como si él hubiera sido parte del deslacrado. Y eso es un absurdo, ni siquiera estaba en ese lado del edificio. Pero la teoría de conspiración hace que todos los coleguitas periodistas se trepen y digan que Chávarri tiene que ver. Eso es algo tan absurdo, doctor Ibaceta, como que yo le ordene a alguien en esta oficina que ingrese a este edificio que tiene cámara en la vereda, en la puerta, en el pasillo, en el ascensor, en el ingreso, y dentro de mis oficinas hay cámaras. Y alguien diga que Philip Batters ordenó sacar algo de acá. Ese es el punto con Chávarri, había que matarlo. Porque yo no he escuchado a un solo abogado decir que Chávarri es un sinvergüenza. Ni a uno, ¿ah? El doctor Azabache, por darle un ejemplo, que él es tan adverso, también me dijo, todos sabemos que es una persona íntegra. Algo ingenua nomás. ¿Cómo va a ser un fiscal ingenuo? Le puedo preguntar a usted, doctor Ibaceta. Sí. Mire, reitero lo dicho. Cuando uno tiene el control de medios con un gran poder de propaganda a su favor, la realidad no interesa a nadie, sino que se distorsiona con sofismas que se bombardean a través de los medios de comunicación y se convierte a la psicología colectiva en una psicología de masas, como les gusta a los comunistas, porque eso elimina la conciencia individual. En el Perú hemos perdido la capacidad de razonar individualmente y todos, bueno, la gran mayoría, ¿no?, ha sido arrastrada por esa propaganda, donde ha dado por cierto todo lo que ha dicho Vizcarra y todo lo que decían los medios de comunicación, y por lo tanto a un inocente lo pueden convertir en culpable y mandar a la cárcel y hacer lo que quieran con él.
Ese es el peligro actual, señor Batters, que tienen el control de todo para destruir a cualquiera utilizando todas las instituciones del Estado. Y eso es lo que hay que cortar. Se necesita un gobierno que acabe eso de raíz, porque no solamente es la corrupción, sino es la toma del poder de modo malicioso desde las sombras, con infiltrados que nos han venido imponiendo presidentes, arrogándose ser la reserva moral del país, y han resultado los peores ladrones, los peores sinvergüenzas y los peores totalitarios, y nos hablan de democracia. Una barbaridad. De verdad es bien complicado desanudar este nudo georgiano para el próximo presidente, no solamente de la República, porque el presidente del Poder Ejecutivo difícilmente puede reorganizar la Fiscalía, como la Fiscalía que está podrida por la presencia de Pablo Sánchez y de la propia Soraya Ábalos, que simplemente ha llevado a sus lugares de origen a Rocío Sánchez y a Sandra Castro, como la propia señora Elvia Barrios, que debe morirse de miedo, como en su momento se murió de miedo el señor Duberlí Rodríguez Tineo, que tuvo que renunciar ante la presión de la masa, ante la situación de los cuellos blancos, lo propio el señor Lecaros, que tuvo la bonomía y la hombría de decir, sí, yo conozco a Chávarri, es una persona correcta y decente. Lo fusilaron, lo comenzaron a amenazar mañana, tarde y noche hasta callarlo. Y ahora tenemos a la señora Elvia Barrios, que sabe de las cualidades personales de Chávarri porque ella y él eran dos fiscales antiterroristas en la peor época de Sendero Luminoso, y eso lo debe saber usted, donde ellos dos eran los que hacían los deserrajes del GEIN, en la época, dicho sea de paso, en donde Salas Arenas, el actual titular del Jurado Nacional de Elecciones, era defensor de terroristas en Arequipa, ¿no es cierto? Y el fiscal antiterrorista en Arequipa era Lecaros. Miren qué chico es el mundo. ¿Qué va a poder decir Elvia Barrios ante todo esto si también debe estar bajo amenaza o no? Yo creo que ya no están bajo amenaza. Hay gente que ya se subió al carro del poder y forma parte de este engranaje, ¿no?, de control total, y se sienten impunes. Ahora, para el futuro, los que postulamos al Congreso, tenemos que darnos cuenta que hay que reinstitucionalizar al Estado. Y el Congreso no puede ser un campo de batalla para defender sinvergüenzas, sino que hay que tener una capacidad de negociación para ver los intereses de la población y los intereses del país, para que se restaure y se defienda el sistema democrático de gobierno basado en el equilibrio de poderes, y sacar del poder a tantos sinvergüenza y a todos los que se han sometido, y que las instituciones funcionen como tienen que hacerlo, con autonomía, pero con transparencia, y fortalecer los sistemas de controles, porque en el Perú no hay controles, y cuando no hay controles, ahí el arca está abierta para que todos pequen. Doctor Marcos Ibaceta, ha sido usted muy amable, el tiempo es tirano en radio y en televisión, ha sido usted muy amable, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Largo y tendido, ¿no? Una vez más, la verdad, a la hora y la hora va a salir a la luz, porque Vizcarra tiene menos poder y porque en algún momento, como Blanca Nelida Colán, Maguiño, la fiscal favorita de Montesinos, también se quedó sin poder, como se va a quedar sin poder Pablo Sánchez o esta señora. Entonces Gorriti, que es el gran titiritero, ahora quiere dar clase de moral y buenas costumbres. ¿Ahora qué van a decir? ¿Qué va a decir Cateriano, que ha sido, además de propulsor de esta barbaridad, ¿no?, de este montaje mediático que fue los Cuellos Blancos, promotor de un golpe de Estado con Vizcarra? Dicho sea de paso, Judy, ¿tú tienes noticias que ha sido de la vida de Salvador del Solar? Porque no actúa, ¿no? Manan, ¿no? Los actores no tienen chamba, ¿no? Su charlita de internet le dio para vivir. ¿De qué vive ese señor desde hace 5 años? Recordemos que vino para ser ministro de Cultura de PPK y dejó su lugar de actorcito número 100 en Colombia. Vino a vivir a la casa de su mami. Le compraron su ropita para que sea ministro de Cultura. Fue ministro de Cultura, se fue PPK, regresó con Vizcarra, hizo el golpe. En 5 años, ¿de qué vive? ¿Cómo come? ¿Cómo mantiene a su familia? Y fue el premier del golpe, el que todo el día estaba con los cuellos blancos y los cuellos blancos, y que Chávarri, que Chávarri, que Chávarri. Ahora, pues, ¿dónde está? Ni opina, ni tuitea. ¿Dónde está Vicente Ceballos?
que los cuellos. ¿Dónde están, Judy, los defensores del acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht? ¿Dónde está Carhuancho? ¿Dónde está José Domingo Pérez? ¿Dónde está Belabarba? ¿Dónde están los presos? ¿Dónde está Toledo? ¿Dónde está PPK? ¿Dónde están todos los apristas que robaron en el gobierno de Lapra? No hay ni uno en la cana. Porque si robaron, tiene que haber alguien en la cana, ¿no? El señor Atal en su casa, el señor Nava en su casa. ¿Cuánta plata tiene PPK? ¿Cuántos funcionarios del gobierno de PPK? Ninguno. Todo el show de la anticorrupción del caso Lavajato es hoy una inmensa farsa. Una inmensa farsa. Nadie está preso, todo el mundo se cambió de nombre de la empresa, nos siguieron robando y los peajes suben la próxima semana, por si acaso. Fina cortesía de Susana Villarán, que también está en su casa, escuchando PBO Radio, la radio con fe. ¿Y dónde están los cuellos verdes o las chalinas verdes de Susana Villarán? La Glave, el hermano de Cifuentes que era regidor, Marité Bustamante, Paulo Ugaz, el propio Castro, todos están en su casa. Todos. Todos. OAS vendió, Odebrecht vendió, y ahí sigue. Todo es una inmensa farsa. Robaron lo que se les dio la gana y no hay gente en la cana. Así de sencillo. Mañana sale la noticia de en septiembre que se van a vacunar a la Villarán por ser adulto mayor. El señor Toledo va a ser vacunado por ser adulto mayor y PPK va a ser vacunado por adulto mayor. Todos van a comer caliente, mientras que el Perú se muere de hambre y de COVID. Vámonos a la pausa. Atención, para saber si usted tiene COVID o alguien que usted quiere, por la duda razonable. Con el Centro Médico Médicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Reserva tu prueba hoy por este WhatsApp, el 945-517-259. Apunta el teléfono de Centro Médico Médicis. 945-517-259. Tenemos pruebas moleculares a solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp 945-517-259 o entrando a nuestra página de Facebook Médicis Perú. Centro Médico Médicis autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Pausa, regresamos con Judy Angélica y con más noticias. Este es PBO 91.9 FM, la radio con fe. Con el Centro Médico Médicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas, los 7 días de la semana. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259. Tenemos pruebas moleculares a solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259 o entrando a nuestra página web www.medicis.com.pe. Centro Médico Médicis, autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Saca tu prueba molecular las 24 horas del día. Ingresa a www.medicis.com.pe o llama al WhatsApp 945-517-259.